Muchísimas gracias, pues bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero Carlos, y a todo Grupo Cermex por la invitación a platicarles sobre la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, que son los puntos que ahorita pues, nos van a traer nuestras empresas, ¿verdad? Todos los puntos principales que tenemos que aplicar correctamente. Varios puntos de la Resolución Miscelánea, pues como ustedes bien saben, cada año pues, se modifica y como ustedes se dieron cuenta, la autoridad pues está de alguna manera legislando con la Resolución Miscelánea Fiscal. ¿Qué tan válido es? Realmente tenemos que aplicar estas reglas. Estas reglas son opcionales o bueno, porque por ahí algunos dicen, oye, es que fíjate que simplemente es una facilidad. Hay que entender que esta resolución miscelánea o estas resoluciones misceláneas, ¿verdad? A través de las cuales, como bien les menciono, la autoridad ha estado legislando a través de ella. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Pues ustedes se dieron cuenta que el año pasado cuántas modificaciones a la resolución miscelánea fiscal tuvimos. El año pasado, por lo menos fueron 11, si ustedes recuerdan, tuvimos hasta la 11ª modificación de la resolución miscelánea fiscal. No hubo como tal una reforma fiscal, tal parece que fueron adecuando en esta miscelánea fiscal 2022, pues muchos de los puntos que en algún momento se deben reformar, pero en ley, no a través de una miscelánea. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que son facilidades o reglas que aparentemente son opcionales, pues son reglas que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que son obligatorias cuando nacen al amparo de la ley. Entonces, hay que tener cuidado porque la propia ley que menciona, cuando tú lees alguna parte de la ley de impuestos sobre la renta o de la ley de impuesto al valor agregado o del IEPS, por ahí dice las facilidades, perdón, que de conformidad, menciona de conformidad con las reglas de carácter general que emita el SAT, ¿no? Esas son las palabras que indican en los textos de ley. Entonces, aquí ya nos está diciendo que la propia ley nos está indicando a dónde tenemos que acudir cuando algo no lo menciona la ley. Y eso ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues bueno, era costumbre que esta resolución miscelánea se publicara el 28 de diciembre, ya muchos años estuvo publicando en esa fecha, algunas reglas misceláneas, ¿verdad? Daban miedo, algunas otras reglas parecían de broma y por eso decían, oye, ¿será que por eso la publican el Día de los Inocentes, ¿no? Que era el 28 de diciembre? La tradición se perdió, si no mal recuerdo, hace como 3 años, que fue publicada, me parece que hace 3 años, el 29 o 30 de diciembre, el año pasado también se publicó el 27, hoy nuevamente se vuelve a publicar el 27 de diciembre del 2022 y pues como bien sabemos estas disposiciones son para tener justamente oportunamente y adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en materia de impuestos sobre la renta, en materia de IVA, el Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, aquí por eso tenemos esta resolución miscelánea fiscal que cambia cada año. Todo lo que mencionemos ahorita tenemos que ver si las disposiciones vuelven a quedar para el siguiente año o se eliminan, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que algunas reglas se eliminaron, vamos a ver cuáles se eliminaron, cuáles siguen, y algunas nuevas o algunas modificaciones que tuvieron estas reglas de resolución miscelánea fiscal. Muy importante destacar que cuando la propia resolución miscelánea modifique o tenga alguna situación específica
del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no debieran generar obligaciones o cargas establecidas por la propia ley. No debería de ser. Déjenme decirles que muchas veces nos hemos encontrado que sí sobrepasa. Y creo que ustedes mismos lo han visto. Más sin embargo, la situación aquí es que no debería, porque su función básicamente es detallarnos más sobre lo que la propia ley no nos está precisando, no nos está detallando. Más se supone que no es para corregir o para modificar como tal un procedimiento legal, es simplemente un procedimiento, llamémosle administrativo, ¿no? ¿Cómo voy a generar? ¿Cómo voy a realizar? Que se da el caso, como les digo, que a veces sí sobrepasa o que sí da un procedimiento legal y que pues bueno, aquí es donde entramos con esa situación de que si es válida, no es válida. Hasta el momento, como les digo, lo que dice la resolución miscelánea, pues de alguna manera trae de fondo que la propia ley nos manda a través de estas palabras, ¿no? Que nos dice de conformidad con las reglas de carácter general que emite el SAT, que son estas. Y pues bueno, es muy importante entonces entender esta resolución miscelánea fiscal, que en este caso es la 2023. Vamos a ver qué nos trae en materia de código. Voy a ir saltándome de, digamos, láminas. Probablemente una lámina ya no tiene que ver con otra, porque como bien sabemos, pues la resolución miscelánea fiscal, pues trae diversas reglas y pues vamos a cambiar de tema, digámoslo así, drásticamente de una a otra. Si hay alguna pregunta, algún comentario por ahí, voy a hacer un breve espacio y luego vamos a continuar, ¿sale? Para quienes tengan algunos comentarios o preguntas. Importante también, me voy a enfocar en lo que respecta a las disposiciones de la resolución miscelánea fiscal. Por ahí hay otros temas que yo sé que también son importantes, pero por el número de personas que tenemos en el evento y además como es en línea, se vuelve un poquito más complejo. Entonces, si me apoyan nada más a respecto a lo que es a la propia miscelánea fiscal, si hay temas de vacaciones dignas o de otros conceptos, de otras leyes o de otras cosas, pues con gusto los apoyaremos, pero vamos a hacerlo digamos que a lo mejor en otro momento a través del WhatsApp. En este momento nos vamos a enfocar a la miscelánea. Como bien les digo, vamos a platicar primeramente sobre el Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, aquí, no sé si ustedes recuerden el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Este se dio por ahí del año 2020. De hecho, entró en vigor el 1 de enero de 2020 este artículo 5A que nos hablaba de una cláusula general antiabuso. ¿Y qué era esta cláusula general antiabuso? Todavía no entró a la regla. Estoy hablando primero de la disposición de aquel entonces, que para nosotros era nueva. Ustedes escuchan el término razón de negocios, no sé si lo recuerden, si alguien lo ha vivido de experiencia propia en alguna revisión, ya lo están metiendo en las revisiones. Oye, es que esto carece de razón de negocios. Bueno, entonces nos quedamos como, ¿y eso qué es? ¿Qué es la razón de negocios? Bueno, pues el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en su momento publicó, ¿verdad? Lo que contiene esta disposición, y prácticamente esta disposición se ha visto que a nivel internacional las autoridades fiscales buscan desincentivar el uso de operaciones o esquemas complejos a través de los cuales se están disminuyendo las empresas la base fiscal. Y entonces es cuando la autoridad observa que están obteniendo beneficios fiscales, así le llama la autoridad, un beneficio fiscal ya sea directo o indirecto, pues bueno, dice que carece entonces de razón de negocios.
En su momento, a pesar de que en las revisiones, es decir, en las facultades de comprobación que está realizando la autoridad, ya, ya te dice que carece de materialidad y de razón de negocios, que son dos conceptos que pues comenzaron justamente en este año, pues justamente tenemos aquí un problema porque pues en la propia ley como tal, pues no tenemos un concepto de razón de negocios. Al final es un concepto bastante amplio, es un concepto en donde pues dice la autoridad que no existe razón de negocios cuando un beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al fiscal. Un ejemplo que podemos poner aquí es cuando, por ejemplo, papá e hijo, ¿no? A lo mejor el papá le vende al hijo algún bien, el hijo pues dice, oye, con el afán de no generarte a ti un ingreso, pues como ves, si lo hacemos a través de una donación, artículo 93 de la ley de impuestos sobre la renta, y por ahí dentro de sus extracciones, recordemos que esta opción, como es papá, hijo, es línea directa, pues bueno, se hace este contrato de donación y entonces la autoridad podría catalogar que carece de razón de negocios porque obtuvo un beneficio, en este caso fiscal, el hijo, ¿no? Hay muchos ejemplos que podemos poner y un ejemplo muy probablemente, voy a decirlo, absurdo, ¿no? En donde yo tengo un inmueble, vamos a pensar, y ese inmueble ya ahí tengo mi empresa, ya está funcionando, funciona perfectamente, estamos trabajando todas las áreas. Sin embargo, yo decido hacerle ciertas modificaciones al inmueble. ¿Esto qué generaría? Gastos por mano de obra, gastos por grava, arena, varillas, todo lo que voy a modificar del inmueble. Probablemente la autoridad me diría o me cuestionaría, oye, pues, ¿qué pasa con pues, con el inmueble, ¿no? Porque me parece que carece de razón de negocios porque tú te estás beneficiando, estás disminuyendo todas estas facturas que realmente no encuentro la lógica por qué cada año deshaces y vuelves a hacer y vuelves a deshacer pues áreas cuando realmente están terminadas. Eso, por eso les dije, es un ejemplo absurdo, ¿no? En donde pues la autoridad cuestionaría el por qué estamos haciéndolo de esta manera si ya pudiéramos tener el inmueble como tal. Tenemos el inmueble perfectamente como para que pueda trabajar. Sí, hay veces que podemos hacerle mantenimiento, más no una gran modificación, que es lo que, el ejemplo que les estoy poniendo. Entonces ahí nos pudieran cuestionar y nos podría decir la autoridad, oye, pues es que carece de razón de negocios. Entonces, ¿qué crees? Que todas las facturas que te hiciste deducible, pues ¿qué crees? Que no van a ser deducibles, ya, porque carece de razón de negocios. La autoridad fiscal puede presumir que es un acto que carece de razón de negocios y, bueno, en su momento el 5A nos decía que se debería de someter ante un órgano colegiado que emitiera una opinión positiva sobre la ausencia de razón de negocios. O sea, alguien nos tendría que decir que carece de razón de negocios y entonces ese órgano colegiado, ¿quién es? En ese momento, pues se quedó hasta ahí, digamos, el Código Fiscal de la Federación. No tenemos más información. Sin embargo, se emite una regla miscelánea fiscal, que es justo la que entra en vigor este 1 de enero del 2023, y nos habla esta regla 2152 que ya tenemos
un órgano colegiado y nos dice que en esta sesión de órgano colegiado pueden asistir los invitados de los servidores públicos, que en este caso pueden emitir una opinión, así como los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT, y también en caso de empate, aquí puede haber algunos suplentes incluso que pueden tener un voto de calidad. O sea, obviamente no tenemos los nombres, ¿no? Pero se saca una lista de quiénes van a ser estos órganos colegiados. Y entonces, ¿quién va a ser, perdón, este órgano colegiado? Y quiénes lo integran, que si te das cuenta, básicamente es la propia autoridad, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus funcionarios de la Secretaría y del SAT. Ajá. Entonces, esta regla no nos dice más. Sin embargo, importante es que con esto ya la autoridad está buscando por dónde va a llegar a las empresas para revisar si alguno de los actos que realizas carecen de razón de negocios. Esto lo veo como una fiscalización más agresiva que viene para el 2023 y años subsecuentes, porque va a comenzar la autoridad a ejercer facultades de comprobación si los actos jurídicos que se han realizado en los últimos ejercicios, acuérdate que se va a ir 5 años para atrás o hasta 10. Entonces, la autoridad podrá determinar si el acto jurídico que realizaste carece de razón de negocios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues desde ahorita revisar todos nuestros procesos, nuestros procedimientos. Algunas situaciones pudiera ser que no carecen de razón de negocios, pero desafortunadamente vamos a tener que demostrarle a la autoridad, así como en la materialidad, vamos a tener que demostrarle a la autoridad, porque acuérdate que ya no basta el contrato, ya no basta el pago, sino que tienes que tener fundamentos más allá de que sí se llevaron a cabo las operaciones y que estas no carecen de razón de negocios. De esto habla la regla. La regla se queda corta a mi punto de vista, se queda así. Simplemente dicen quiénes forman dicho órgano colegiado. Y pues aquí vamos a esperar qué más. Yo creo que tiene que haber más, tienen que decirnos realmente cómo va a funcionar y sobre todo nosotros estar preparados para poder tener pues este tipo de situaciones que mucho se ha dado en fusiones, en escisiones, en la capitalización delgada, probablemente conceptos que a lo mejor decimos, no, pues yo no tengo ni siquiera una fusión, una escisión, nada de esos conceptos, pero por eso me fui a conceptos más, digamos, reales, como el que les mencioné del papá y el hijo, conceptos como el que les mencioné del inmueble. Tenemos por ahí otro ejemplo donde, bueno, eso se dio años atrás, ahorita sabemos que ya hasta el concepto no es igual, me refiero y estoy hablando del outsourcing, acuérdense que pues muchos ocuparon esta figura sobre todo a partir del 2013, cuando salió pues las modificaciones para efectos de los exentos, que ya no eran 100% deducibles, sino que los exentos ahora a partir del 2014 eran exentos solo en una parte, es decir, en un 43, en un 47, perdón, o en un 53%. Entonces, cuando empezó esto, decían, oye, pues busco un outsourcing que me maneje todo para que me den una factura y entonces ahí sí va a ser 100% deducible. Porque si yo tengo mis trabajadores, pues muchas empresas empezaron a
a decir, pues es que no tengo el 100% de esta deducibilidad y es muy alta porque mi costo o mi gasto, dependiendo de nómina, pues es muy alto. Entonces ahí se me va mucho a no deducibles. Y pues ocuparon estas figuras que hoy sabemos que como tal ya no existen, están limitadas, pero bueno, ese es otro tema. No estoy hablando del outsourcing, estoy hablando de un tema que en su momento se dio, que en su momento aplicaron y que justamente, pues, también se empezó digamos, a golpear por ahí, ¿no? Oye, pues es que esto carece de razón de negocios. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la regla 2152, y que básicamente nos muestra el órgano colegiado. Tenemos también otra regla que es la 3915. Ya tenemos el procedimiento para la presentación de la declaración de ICR del ejercicio personas morales del régimen general de ley. Y en esta reglita, fíjate lo que dice, estará prellenada con la información de pagos provisionales. Hay que tener cuidado en el sentido que muchos piensan que el llenado se hace con el CFDI. Aquí lo que tenemos que tener, acuérdate que el 17H bis del Código Fiscal de la Federación, si no mal recuerdo en su fracción séptima, tenemos que la autoridad puede dejarnos el certificado de sello digital, digamos que con una restricción porque no coincide el CFDI con el pago provisional, o sea, con lo que yo declaré en el mensual, o con las declaraciones informativas, o con la anual. Entonces, esta regla nos dice que va a estar prellenado con los pagos provisionales. A su vez, los pagos provisionales, si tú recuerdas, a partir de este ejercicio, se generan por el propio CFDI. O sea, el CFDI, tú vamos a pensar en el mes de enero del 2022, para una persona título 2, se emitió 1,000,000 de pesos, varios CFDIs, hicieron la suma de 1,000,000. Eso fue lo que declaramos, 1,000,000, y en mi estado de cuenta apareció 1,000,000. Quiere decir que hoy mi declaración anual que presente en 2023, pues va a estar, si cada mes fueron de 1,000,000, pues va a aparecer 12 millones. Hay que tener cuidado porque si en el mes de enero vamos a pensar que fue solo una factura de 1,000,000, enero 2022, pero para junio del 2022 se canceló esa factura, ¿qué tengo que hacer? Una complementaria. Oye, ¿y tengo que modificar enero, febrero, marzo, abril, hasta junio? Sí. Oye, ¿es mucho trabajo? Pues probablemente sí, pero si no lo hacemos, esto me va a complicar porque en la anual va a estar prellenada con la información del pago provisional. Anteriormente, muchos decían, no te preocupes, declaraste mensualmente y en la anual, ahí vamos a poner realmente, si fueron 12 millones, pero una cancelada, pues ahí ponemos los 11 millones, no te preocupes. Sí, pero hoy la información está prellenada, acuérdate, con los pagos provisionales, y los pagos provisionales están prellenados con la información que nosotros mismos emitimos en los CFDIs. Entonces, por eso les digo, cuidado. También con los CFDIs de nómina estarán precargados y con la información del ejercicio inmediato anterior, que se refiere al coeficiente de utilidad y algunos otros datos, por ejemplo, las pérdidas fiscales. Pues aquí tengo el artículo 17H bis, fracción séptima, que es lo que les comentaba. Este artículo de Código Fiscal se
comenzó justamente el año pasado, en 2022. Este era nuevo, este se dio con la reforma 222. Y cuando detecten que no coinciden, pues también nos van a restringir el sello. Que independientemente de ello, bueno, pues el prellenado va a jalar la información que tengamos. Y con la novedad también que nos encontramos en el aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales. Ya no solo tenemos que presentar el estado de resultados y el estado de posición financiera o balance general, sino que ahora también tenemos que presentar el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Por ahí, de conformidad con el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, haciendo alusión al 28 de código, que es donde tenemos la obligación de emitir la contabilidad electrónica, bueno, pues nos solicita que como parte de esta contabilidad electrónica, tenemos la obligación de emitir estos 4 estados financieros básicos. Por ahí, en este artículo 33 del reglamento, en su apartado B, en su fracción quinta, tenemos nombres distintos a los que menciona las propias NIF. Por ahí menciona los cambios, el estado de variaciones en el capital contable, cuando de conformidad con la NIF 4 realmente es estado de cambios en el capital contable. Por otro lado, tenemos al estado de flujos de efectivo conforme a la NIF 2, pero aparece todavía como origen y aplicación de recursos. Me parece que posteriormente le cambiaron a cambios en la situación financiera, pero o sea, los nombres aparecen ahí como distintos, ¿no? Como anteriormente les llamábamos. Por ahí creo que a la autoridad fiscal se le ha pasado modificar los nombres. Este es un tema muy especial y muy particular que no vamos a platicar hoy, nada más lo hago a manera de informar que es importante estar al pendiente. Les recomiendo que ahorita estén al pendiente de esta información. Ha tenido muchos cambios el aplicativo desde noviembre a la fecha y creo que los va a seguir teniendo. Así que ahorita sí preocúpense, pero digamos que estén más bien atentos a estos cambios porque estaban como muy incompletos, le están haciendo muchas adecuaciones y creo que lo están haciendo porque pues, han escuchado que faltan muchos conceptos y todavía yo creo que le falta mucho más. Entonces, es un tema que vamos a esperar tantito. De las reglas 3915 a la 3917, usted nos habla del procedimiento para la presentación de pagos provisionales de ICR, declaración de ICR del ejercicio y entero del ICR de salarios asimilados cuando le hayan negado el otorgamiento de la firma electrónica o del sello. ¿A quién? A la persona moral. Oye, ¿y por qué? Y si ustedes recuerdan, tenemos también una disposición también del 2022 en donde si un socio o un accionista se ubicaba en los supuestos del 69 o 69B, es decir, que estuviera en la lista negra, podía meter en problemas a la persona moral. Entonces, para que no metieran problemas a la persona moral, bueno, tiene que desvirtuar y corregir su situación fiscal la persona física socio. Pero si la persona física socio tiene un problema, la autoridad le puede negar, oye, ¿sabes qué? Vengo por mi firma electrónica. La autoridad le puede decir al contribuyente, ¿sabes qué? No te puedo otorgar la firma electrónica porque tu socio se ubica en la lista negra, ¿no? En el artículo 69 y no me ha corregido su situación fiscal como persona física. Entonces, de estas reglas, de la 3915 a la 3917,
ya nos da un procedimiento, porque acuérdense que pues la persona moral no se puede quedar sin presentar las declaraciones, tiene que seguir presentando declaraciones. Entonces, si no tiene la firma electrónica o no tiene el sello, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí nos da un procedimiento para que puedan seguir. Aquí nada más habla de presentación de las declaraciones y básicamente es que tiene que presentarlas en la administración desconcentrada de servicios al contribuyente. Entonces, simplemente nos da los procedimientos, al final hay que ir a la propia administración a presentar las declaraciones. Fundamento, regla 3919. Bueno, aquí tenemos la opción para no presentar la informativa de operaciones con partes relacionadas. Esta declaración informativa tienen esta facilidad aquellos contribuyentes que realicen actividades empresariales, quienes celebren operaciones con partes relacionadas y que en el ejercicio anterior no hayan rebasado 13 millones de pesos, así como los que prestan servicios profesionales y que no hubieran excedido de 3 millones de pesos. Entonces ellos no están obligados a presentar esta informativa de partes relacionadas y es una facilidad. Otra facilidad de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones para aquellos contribuyentes que excedan sus ingresos por tributar como asimilados. Esta regla se modifica para personas físicas que están en este régimen de de asimilados a salarios y que sus ingresos en un ejercicio excedan de 75 millones de pesos. Si estos contribuyentes no presentan este aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, la autoridad fiscal los va a actualizar conforme al título cuarto, capítulo 2, sección primera. Es decir, van a estar en el de actividades empresariales y profesionales. Alguien que esté inconforme tiene que, puede tener una opción de aclarar y esto, bueno, lo pueden encontrar en la regla 258. También tenemos la regla 2223, en donde nos menciona a las personas que tienen la opción de no habilitar el buzón tributario. Aquellos que tienen esta opción son aquellos que están como en el RFC sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y a los que están suspendidos. Ahora, hay personas morales que tienen un RFC con situación fiscal de suspendidos, ellos tienen la opción de habilitarlo, si quieren. Aquí estamos hablando de opción de no habilitar, quienes no, ellos tienen la opción de habilitarlo, si es que así lo desean. Las personas físicas y morales que estén ante el RFC con situación fiscal de cancelados, ellos no están relevados de tener buzón tributario. Pero no les va a ser aplicables cuando tengan que realizar algún trámite o procedimiento en donde se requiera tener buzón tributario. Tampoco les va a aplicar a quienes hayan emitido un CFDI de ingreso o algún CFDI de nómina recibido durante los últimos 12 meses. Y también los contribuyentes comprendidos en el título cuarto, capítulo 1, es decir, sueldos y salarios o asimilados, a los que se refiere el artículo 94 de dicha ley, que hayan obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior menores a 400,000 pesos, podrán optar por no utilizar buzón tributario. O sea, sueldos y salarios asimilados pueden optar si sus ingresos son menores a 400,000 pesos. Es la facilidad que están dando. Cuidado porque recordemos que tenemos multas, si nos vamos al 86D del Código Fiscal de la Federación,
Dice que quien no registre o actualice sus medios de contacto, ¿cuáles son sus medios de contacto? Teléfono y correo. Hay quien nada más tiene correo. Deben tener los dos, correo y teléfono. Dice que se impondrá una multa de 3,420 a 10,260. Sin embargo, tenemos un sexto transitorio de esta resolución miscelánea, donde nos menciona que estas multas van a empezar a partir del 1 de enero del 2024. Oye, entonces no me preocupo de activar mi buzón. Hay que tener cuidado porque ahorita les voy a platicar más adelante en otras reglitas para los de reciclo, que a ellos, ¿qué les pasa? A ellos no importa la multa, a ellos ahorita vamos a ver qué les pasa, pero de entrada nos dicen que quienes no hayan habilitado su buzón o no hayan registrado o actualizado, les va a aplicar esta multa a partir de el 2024. O sea, tenemos todo 2023 aparentemente libres y ahorita les voy a decir más adelante qué pasa con esos otros contribuyentes. Oye, Nancy, pero ¿y si no tengo un medio de comunicación con la autoridad? ¿Cuál va a ser ese medio por el cual, en este caso, el SAT me va a decir alguna notificación, alguna situación? Bueno, pues por eso tenemos la notificación por estrados. ¿Y eso qué es y dónde lo podemos encontrar? En la propia página del SAT, en información fiscal, notificaciones. A lo mejor esto ya es un poquito antiguo porque recordemos que la página la van actualizando, pero pónganle por ahí notificación por estrados SAT y los va a llevar al apartado donde tenemos a los nombres de los contribuyentes, qué autoridad está notificando, los tipos de documento, la fecha en la que se publicó y en el caso de que existan archivos que esté entregando o que esté poniendo a disposición la autoridad. Y entonces, cuando el contribuyente no habilite su buzón tributario, pues dice, de conformidad con el artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, la autoridad podrá realizar la notificación por estrados. La regla 2913 de esta resolución miscelánea fiscal, pues se hizo, ya existía, se hizo un poco más extensa en cuanto a la amplitud que nos está diciendo una parte del primer párrafo, y dice que cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación, acuérdate que pues estas famosas cartas de invitación que estuvieron llegando por correos electrónicos o al buzón tributario, donde nos exhortaban a presentar las declaraciones, donde invitaban a cumplir, a modificar, ya sea del IVA, del ICR, de retenciones. Pues bueno, estas cartitas de invitación, esta reglita nos decía que cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación mediante cualquier autoridad del SAT, y mencionaba, se acredite el cumplimiento, o sea, de las declaraciones a las que está sujeto de conformidad con las disposiciones aplicables por algún impuesto, concepto, periodo de ejercicio. Pero ¿qué crees? Esto se volvió más amplio porque ahora no dice se acredite el cumplimiento de las declaraciones, ahora dice se acredita el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Esto hace que se vuelva mucho más extenso. Cualquier disposición fiscal, cumplimiento a la disposición fiscal. Esto para aclararle al SAT, aclararle a la autoridad la omisión o la situación que haya ocurrido, porque no necesariamente es una omisión, a veces fue un error. Recordemos que estas cartas de invitación, muchos se dieron, ejemplo, en el IVA, porque se había generado la factura como PUE y transferencia, cuando a lo mejor en el mes de julio del 2018 no se cobró, pero así se entregó la factura. Y la factura se cobró hasta diciembre del 2018.
Y en 2018, en diciembre, ya no se hizo nada. Tenemos que aclarar a la autoridad, tenemos que estas cartas de invitación, hacer las aclaraciones correspondientes. Por ahí tenemos una ficha de trámite que es la 128 del Código Fiscal de la Federación, que está contenida dentro del anexo 1A de esta misma resolución miscelánea fiscal que se dio a conocer el 28 de diciembre. Y entonces aquí tenemos el procedimiento para poder aclarar. Por eso les digo, en este caso, a lo mejor no fue una omisión, no es que no hayamos pagado el impuesto, sino que se cubrió hasta otra fecha. O en su caso, hacer las aclaraciones correspondientes o las modificaciones que tengamos que hacer, modificar esos FDIs hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues podríamos generar hoy un PPD por definir con un complemento de pago, con la fecha con la que realmente se dio. Y en su caso, bueno, en este caso sería sustituir esa factura y cancelarla. Ya sabemos que los procedimientos para hacer sustitución y cancelación, ¿cuáles son? Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general. Regla 27121. Bueno, esta regla no es nueva, pero es importante, la puse por el tema delicado que hay todavía. Hoy en día realizamos facturas con el público en general. Y esas facturas con el público en general, años tenemos, por ahí no recuerdo de qué año comenzó, a que teníamos que detallar folio por folio y monto correspondiente a ese folio hasta llegar al total, ya sea de la factura global diaria, semanal o mensual, como yo la quiera hacer. La autoridad me dice, tú puedes generar un CFDI global, es decir, de comprobantes en operaciones con el público en general, diario, semanal o mensual, y me lo tienes que detallar. O sea, oye, a ver, espérame. Quiere decir que si hoy tengo 100 folios de que no me pidieron factura, tengo que generar dentro de mi factura global y detallar folio por folio hasta llegar del 1 al 100. Sí, eso es lo que nos pide el SAT y esto no es nuevo. Esto ya tiene, como les digo, algún tiempo. Pero viene la regla y la regla nos dice que las personas físicas que tributen en el RIF van a poder elaborar el CFDI de forma bimestral a través de factura fácil en mis cuentas correspondientes y también el régimen simplificado de confianza, o sea, RIF y RECICO, personas físicas, van a poder generar su CFDI global sin que hagan todo este detalle, como lo hacemos todos los demás contribuyentes. La pregunta es, ¿y si estamos detallando folio por folio en nuestras facturas globales? Por ahí probablemente pudiera ser algo un poco ilógico, decir, oye, pero si es una factura con el público en general, ¿por qué quieres que lo detalle folio por folio? Bueno, pues así lo pidió la autoridad. Y en la propia guía de llenado nos explica cómo hacerlo. Nos dice, bueno, aquí dice número de folio o de operación. En este caso tenemos número de folio, pero también tenemos el número de operación o número de ticket. Y ahí en el ejemplo que nos marca el propio CFDI de la guía de llenado, los genera con el folio de operación, que es con el número de ticket. Y ahí los pone este ticket correspondiente a este monto, este otro ticket correspondiente a este otro monto. Y por ahí nos da como un ejemplo de tres tickets que sumó y que tenemos detallado el folio.
Aquí, RIF y reciclo siempre y cuando ocupen mis cuentas y en el apartado de factura fácil podrán hacerlo de forma global, o sea, ellos no tienen que detallar. Aquí está, 17º transitorio. Para efectos de la regla 27121, que es la que acabamos de ver, para efectos de esta regla, los contribuyentes que aún continúan en RIF podrán emitir los FDIs de forma bimestral ocupando mis cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones. Ejemplo, si facturaron 20,000 pesos en todo el mes, pero no, nadie les pidió, perdón, si tuvieron tickets en todo el mes, que fueron de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, la suma al mes generó un monto de 20,000, nadie les pidió factura. Entonces van a entrar a mis cuentas y generan por el monto total, que son los 20,000, y en el apartado de descripción solamente dice el periodo al que correspondan las operaciones realizadas con el público en general. Lo anterior es aplicable únicamente para los CFDIs emitidos en su versión 3.3. Es decir, aquí tal pareciera que hasta la versión 3.3 se va a poder apegar a esta discusión, cuando realmente pues la propia regla 27121 nos dice que estos dos, tanto RIF como RECICO, pues van a poder continuar generando sin detalle. Aquí creo que la autoridad va más al tema de ponte al día, RIF, si tienes algunas facturas pendientes de emitir del público general, y en la descripción señálame el periodo al que corresponden las operaciones. Acuérdate que a partir de la versión 4.0, tú ya tienes opción en donde poner el mes, el año al que correspondió esta factura, pues que es global, de operaciones con el público en general. Y pues bueno, aquí la pregunta es, ¿podrán utilizar el RIF, mis cuentas, factura fácil en 2023 en la versión 4.0 con esta misma facilidad? Yo creo que sí, pero pues aquí digamos que los textos pues quedan un poquito de esta manera, ¿no? 19º transitorio. Para efectos del RIF, los contribuyentes que están en el RIF de conformidad con las reglas 27121 y 2755, que hayan expedido CFDI a través del aplicativo Mis Cuentas en 2019, 20 o 21, podrán continuar expidiendo sus FDIs de factura fácil y nómina del 1 al 31 de marzo del 2023, con la facilidad de sellar el CFDI sin contar todavía con la e-firma o con el certificado de sello digital. Esto pues es una facilidad que dan todavía un poquito más. Habla del RIF y del RECICO. Por aquí me faltó, es la regla 27121 y 2755. Entonces, aquí lo único importante también mencionar de esta regla es que no será aplicable a las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles, que se refiere específicamente a las asociaciones religiosas que están constituidas con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. A ellas no les va a ser aplicable esta facilidad. La regla 3.13.1, opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC en el régimen simplificado de confianza. Bueno, aquí tenemos esta opción para inscribir
a las personas físicas en la ficha de trámite 39 del Código Fiscal de la Federación. Importante revisar los requisitos que marcan el anexo 1 en estos trámites, en estas fichas de trámite, porque a veces ocurre que si uno de esos requisitos no los cumplí, me van a rechazar el trámite. Entonces, aquí prácticamente habla de las personas físicas que van a inscribirse en el RECICO. Se elimina el plazo del 31 de enero, eso lo hicieron desde el año pasado. Me parece que en la primera modificación o en la segunda modificación de la resolución miscelánea fiscal para 2022, aquí obviamente la vuelven a eliminar. ¿Por qué? Pues porque cualquier reciclo se puede dar de alta en cualquier fecha del año, ¿no? Soy nuevo, me quiero dar de alta en julio y me dice que el plazo es 31 de enero, pues como que no era congruente, por eso lo eliminaron. La regla 3.13.5 también es para aquellos contribuyentes del reciclo, personas físicas. Aquí nos habla de la determinación del ICR cuando dejen de tributar en el régimen simplificado de confianza. Es decir, yo dejé el régimen simplificado de confianza porque mis ingresos como persona física superaron para el supuesto en el cual yo pueda continuar en este régimen, y entonces tengo que irme ya sea a la actividad empresarial o arrendamiento, al régimen que corresponda, y tengo que presentar complementarias, o sea, tengo que empezar otra vez en ese régimen y presentar complementarias. Si yo hice un pago en reciclo, bueno, ese pago puedo disminuir los pagos que se efectuaron en los meses que se aplicó conforme a las disposiciones del reciclo. Eso es lo que nos dice esta facilidad de la regla 3.13.5. Ahora, tenemos la regla 3.13.17 del régimen simplificado de confianza para personas físicas, y esta reglita nos hace referencia al quinto párrafo. Dice: las personas físicas que tributen en el reciclo deben presentar pago mensual a través de la declaración ICR simplificado de confianza personas físicas a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a la fecha que corresponda el pago. Más abajo menciona: dicha declaración estará prellenada con la información de los FDIs tipo ingreso, egreso y pago. Anteriormente, si ustedes recuerdan, cuando ustedes veían su información prellenada, el formato o el aplicativo del SAT en la declaración mensual no consideraba los complementos de pago o los comprobantes de recepción de pago. Por lo que creemos que a partir de este ejercicio los debe estar considerando. Es decir, nos vamos a estar dando cuenta ahorita en febrero si va a considerar los de enero. Eso dice la regla. Ojalá que sea empático el aplicativo con lo que dice esta facilidad. Yo creo que sí, porque se eliminó la regla 3.13.13. Esta regla dice porque es para 2022. Esta regla aplica para 2022, no se me vayan a confundir. Acuérdense que la resolución miscelánea es de vigencia anual. Entonces, la regla 3.13.13 permitía que las personas físicas que estaban en reciclo disminuyeran la PTU y el importe de las devoluciones, descuentos o bonificaciones de la totalidad de los ingresos percibidos en la anual. O sea, nosotros íbamos a poder hacer estas disminuciones, pero no nos la estaba aplicando como les digo, el formato. Aquí al eliminarla, tal parece que aquí nos habla de CFDIs de egresos. Acordémonos que el importe de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, pues son esos CFDIs de egreso. Entonces ya no las va a aplicar. Entonces,
Creo que al eliminarse esta regla, pues estamos viendo que va a modificar por aquí esta parte del aplicativo. Y les digo, no se confundan porque esta regla es válida 2022. Ahora, también esta regla se elimina para 2023. Estuvo vigente en 2022. ¿Por qué la pongo? Me parece importante. Porque esta regla nos habla de la aplicación de pérdidas pendientes de amortizar en el reciclo. Y esta regla nos decía que las personas del reciclo, bueno, primero, que hubieran estado en el régimen de actividad empresarial y profesional o arrendamiento, o RIF, y que quisieran disminuir de sus ingresos que percibían en el reciclo, ya sea en el anual o en el primer ejercicio que tributaban bajo este régimen, se podían aplicar las pérdidas pendientes fiscales de disminuir. Esto quedó hasta 2022. O sea, al eliminarse la regla quiere decir que en 2023 yo no me voy a poder aplicar esta facilidad. Regla 31319. Pago del IVA del régimen simplificado de confianza. Bueno, aquí también esta regla precisa que las declaraciones mensuales de IVA en reciclo de personas morales y físicas van a estar prellenadas con los FDIs de ingreso, egreso y pago. Antes, los FDIs de pago no los mencionaba. La regla antes era la 31321. Pueden revisarla y en 2022 no hablaba de los complementos de pago. Para este ejercicio, eso va a ser muy bueno porque por ahí teníamos diferencias en los complementos de pago. La regla 31326, hablando de los ingresos que se obtienen por las actividades mejor conocidas como agapes o actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que no están exentos, es decir, ingresos por enajenación de activos fijos o terrenos, no les va a ser aplicable la exención. Por estos ingresos se debe pagar el impuesto correspondiente. Aquí se adiciona esta regla para poder tener esta disposición. Otra regla respecto de reciclo también es que aquellos que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras podrán aplicar, o sea, es decir, estar en reciclo y además obtener ingresos por pensiones y jubilaciones. Esto ya estaba desde el año pasado, 2022, pero aquí vamos a continuar. Respecto de la regla 31328, ustedes recuerdan que los agapes, los que están, digamos, anteriormente ustedes saben que estaban dentro del artículo 74 como personas físicas, pero posteriormente desaparecieron para poder estar ya sea en reciclo o en actividad empresarial. Tienen estas dos opciones los ganaderos, silvícolas, agrícolas y pesqueros. Bueno, pues ahora sale una nueva regla donde dice que aquellos cuyos ingresos se encuentran exentos, ustedes recuerdan el monto de los 900,000 que están exentos de pagar ICR. Bueno, pues ahora nos dice que quienes no excedan de 900,000 pesos no van a presentar declaración mensual ni anual, solo deben, o más bien dice, siempre que emitas un CFDI, es decir, un comprobante fiscal digital por internet por las actividades que realices. Aquí, si excedes, lo que dice la regla más abajo, no la puse completa, pero bueno, ahí a lo mejor falta que revises la regla en caso de que te aplique. Dice que si lo rebasas, entonces vas a tener que presentar las declaraciones correspondientes. Pero, fíjate, aquí dice que puedes optar por no presentar la mensual ni la anual. Luego, cuando nos vamos a la siguiente regla, que es la regla 31330,
nos dice que estos mismos ganaderos, silvícolas, agrícolas y pesqueros que tributen bajo reciclo y que se dediquen exclusivamente a estas actividades y que sus ingresos anuales no excedan de 3,5 millones, van a poder optar por no presentar declaraciones mensuales. O sea, a ver, primero me dices que hasta por los 900 no presento la mensual ni la anual, pero que si rebaso de 900, o sea, en esta regla dice que si rebasas de 900, entonces sí vas a tener que presentar las declaraciones a partir de que esto suceda. Pero después me pones la otra regla en donde me dice que siempre que no exceda de 3,5 millones, puedo optar por no presentar declaraciones mensuales. O sea, o sí o no. O sea, por un lado en la regla me dice si rebasas de 900, entonces ya presentas declaraciones. Y por otro lado me dices, pero si no excedes hasta 3,5 millones, pues puedes no presentarlas. ¿A quién le hago caso, no? ¿A una o a otra? Esto es una antinomia, es decir, una contradicción entre una regla y otra. Ninguna gana más que otra. Creo que aquí lo que debe pasar es que la autoridad nos aclare realmente qué es lo que debemos hacer, porque por un lado, si no presento las declaraciones aquí, porque esta es una facilidad para los que tienen ingresos exentos, pero como ya los rebasé, entonces ¿en dónde encuadro? En la de los 3,5 millones, tal pareciera que sí, pero por otro lado dice que como los rebasaste, entonces ahora preséntalas. Entonces quedamos ante una contradicción, no vale una regla más que otra, no se presentó una regla primero que otra, o sea, están a la par, ¿sí? Por eso existe una contradicción. Y entonces, aquí tenemos que esperar a que la autoridad pues nos aclare realmente qué es lo que va a ocurrir. Ahora, al exceder, perdón, al llegar a los 3,5 millones, hasta los 3,5 millones, saben que sigo en reciclo. Si sigo en reciclo, bueno, no excede 3,5 millones, puedo optar por no presentar declaraciones mensuales. Oye, pero del anual no me salvo, ¿eh? Del anual sí, tengo que presentarla. Aquí sí me salvo del anual. Regla 3.13.33. El SAT va a validar a los contribuyentes del reciclo, personas físicas, si es que pueden continuar en reciclo, si cumplen con los ingresos que se señalaron para permanecer en reciclo. Si de la validación se observa que los contribuyentes incumplen con el umbral y la autoridad va a actualizar en su momento. Si se da cuenta que incumples, en su momento te va a actualizar a que tributes desde el inicio del ejercicio o desde el mes en que iniciaste las operaciones, ya sea en el régimen en el que te corresponda, arrendamiento o actividad empresarial y profesional. La regla 3.13.4 nos habla de la baja del régimen simplificado de confianza por el incumplimiento de la presentación del anual. O sea, si tú no presentas la anual dentro del plazo establecido, la autoridad va a actualizar las obligaciones fiscales para que tributes desde el inicio, desde que te diste de alta, para que tributes en el régimen que corresponda. Cuidado. Entonces hay que presentar la anual. Cancelación del CFDI global del reciclo. Regla 3.13.35. Recordemos que hasta el año pasado, ¿cómo tenemos las formas de cancelación? Hablo primero de los contribuyentes, todos los contribuyentes, personas físicas y morales. Acuérdense que teníamos el plazo para cancelar aquellas CFDIs del 2021 y anteriores hasta el 31 de diciembre. Después tenemos un plazo para todos los que se emitieron en 2022, todos mis CFDIs de 2022, ¿qué plazo tengo para cancelar?
31 de marzo, personas morales, y 30 de abril, personas físicas. Es decir, la fecha en la que deba presentar mi declaración anual. Eso es en general. Hablando de reciclo, específicamente, personas físicas, teníamos una, en la disposición, en el artículo 113 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos decía que solamente podían cancelar los FDIs globales que emitieran a más tardar en el mes en el que los generaron. O sea, Reciclo solamente podía cancelar en su mes, es decir, en diciembre, los de diciembre cancelaron en diciembre y ya no tenían más plazo para cancelar los FDIs globales. Hablo de los globales. Primero hablé en general y dije todos los 2021 y hacia atrás, globales y no globales, teníamos hasta el 31 de diciembre. 2022, todos hasta la fecha en la que deba presentar la anual. Reciclo, solo hablando de los globales, en el mes. Hoy tenemos una nueva regla, 3.1335, que nos dice que los FDI globales de Reciclo, a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se expidió el CFDI. Entonces, globales Reciclo que están ahorita generando en el mes, ¿cuándo podemos cancelarlos? Tenemos hasta el 17 de febrero, ya no 31 de enero, sino 17 de febrero y así sucesivamente, cada 17 del mes siguiente. Y cuidado porque si yo cancelo fuera de plazo, aquí tenemos las multas de un 5 a un 10% del monto de cada comprobante fiscal. Porque por ahí me dicen, oye, entonces ya no puedo cancelar facturas del 2021, hoy 2023. Bueno, de poder cancelarlas, las puedes cancelar. El tema es que lo estás cancelando fuera de plazo. Oye, las de 2022 todavía estás dentro del plazo hasta que presentes tu declaración anual, ya sea morales o físicas, dependiendo la fecha. Buzón tributario, transitorio 26º. Los contribuyentes del Reciclo deberán contar con buzón tributario habilitado o bien registrar o actualizar sus medios de contacto, adicionando en su caso el que les haga falta, de acuerdo a la regla 227, a más tardar el 31 de marzo. Fíjate, aquí te da en un transitorio, nos da como, a ver, te voy a dar chance que lo que te falte en Reciclo lo hagas a más tardar en esta fecha. Y solamente es el chance, al menos en esta resolución miscelánea, después puede haber algunas modificaciones a esta disposición que nos pudieran dar más plazo. No lo sé. En este momento nos están dando este plazo 31 de marzo. Pero hay una disposición que ahorita la vamos a ver más adelante donde tenemos un problema si no tenemos buzón tributario en Reciclo. Aquí está, miren, lo de la cancelación del CFDI, regla 27147. La cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual de ICR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Es decir, ya les dije, 31 de marzo 2023 personas morales, 30 de abril 2023 personas físicas. Luego tenemos esta regla que probablemente para muchos pudiera ser la salvación, dos reglas 7148, solicitud de datos en el RFC para el timbrado de los FDIs con complemento de nómina. Es decir, aquellos contribuyentes que están emitiendo CFDIs de nóminas van a poder pedirle al SAT que les entregue la información del RFC de las personas por las quienes les realizan pagos, es decir, de sus trabajadores. Yo, SAT, te pido de mis trabajadores que me des su información
Pero aquí hay una situación, dice, siempre que el solicitante, o sea, siempre que yo, patrón, le haya efectuado pagos a mis trabajadores por los últimos 12 meses. O sea, de quien yo quiera saber su información del RFC, necesito haber estado pagando durante los últimos 12 meses y haber timbrado, no nada más pagado, timbrado. Esto es porque ustedes saben que el CFDI con el CFDI 4.0 y con el timbrado de la nómina en esta versión, bueno, en la versión 2.0, que hago alusión al 4.0 porque es la versión general del CFDI, pero es la 2.0 para nómina. Y entonces necesitamos los datos fiscales correctos, porque si no, no vamos a poder timbrar. Y aquí quiero decirles algo muy importante. El año pasado, en las declaraciones anuales, muchas personas físicas que estuvieron solicitando saldos a favor, se los negaron porque el código postal, que en este caso el domicilio, no coincide, o sea, no tenían ellos forma de detectar el SAT si realmente ese era su domicilio fiscal, para lo cual el SAT estuvo pidiendo comprobante de domicilio y comprobante donde se demuestre que la persona sí es como tal su domicilio fiscal, o sea, ya sea su casa habitación o el lugar donde desempeña su asiento principal de actividades, como lo menciona el 10 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces, aquellos que no pudieron demostrarlo porque a lo mejor el código postal y el domicilio correspondían al del patrón anterior, es más, o al de patrón de hace como 5 o 10 años, no pudieron demostrarlo. Obviamente, bueno, ahí hay que hacer cambio de domicilio y es todo un proceso. Pero aquí lo que les recomiendo es que revisen que sus trabajadores, o sea, no nada más es tener la constancia o el dato que les pasa el SAT, porque al final va a coincidir y va a timbrar. Ah, oye, es el código 38420, coincide, ya timbró, perfecto, ya es deducible. Si en algún momento el SAT detecta que ese no era el código postal, como cualquier factura, como cualquier CFDI, es no deducible, porque es un dato que no coincide, que no es. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque no nada más le va a afectar a la persona física, sino también a la moral. Probablemente es entrar en detalles de personal. Oye, si son 300, son 500, bueno, pues algo más complejo. O si tengo muchos clientes que tienen muchos trabajadores, bueno, pues hay que dejarlos en manos de ellos y ellos a su vez delegarán quién tendrá que hacer esta revisión para que todo quede de alguna manera sustentado, porque la situación es que el código postal debe de estar correcto, debe de ser el que es, de conformidad con el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. El asiento principal de sus operaciones o su casa habitación, o en dónde está, porque tiene otro domicilio. Ah, pues es que el del patrón, bueno, pues ahí vamos a tener un detalle, aunque sí lo va a timbrar. Ya ustedes sabrán si quieren una revisión y que les echen para abajo todas estas nóminas, ¿no? Bueno, aquí tenemos una ficha de trámite que es la 320 en el anexo 1A de la miscelánea, y esta ficha de trámite, por única ocasión, el SAT te va a decir la información relacionada a estas personas. Ya vimos cuál es la condicionante siempre que hayas estado efectuando los pagos durante los últimos 12 meses. Por aquí abajito te pongo una liga donde la puedes revisar en internet, es del SAT, es una liga que te dirige al SAT, y en esta liga puedes validar si el nombre y el código postal coincide o no con el RFC del trabajador.
O sea, es un validador nada más. Este servicio se limita únicamente a informar si los datos coinciden o no coinciden, pero no indica cuáles son, ¿eh? Nada más indica si coinciden o no, y que sean los datos correctos, nada más. Esto te puede ayudar porque probablemente tengas información, pero solo es para validar. Cuidado. Y ya te dije por qué. Procedimiento. En mi portal seleccionas la opción servicios por internet, servicios solicitudes, consulta, capturas el número de folio de trámite y se obtiene un acuse de respuesta. Prácticamente, o sea, si lo vemos en forma rápida, así ya hicimos nuestro procedimiento para solicitar este servicio que nos puede mucho ayudar a tener la información del RFC de los trabajadores. Hay requisitos, ya sabes, se tiene que generar un archivo en TXT. En algún momento, no sé si tú recuerdas, se generaban o se daban de alta los trabajadores y también teníamos que hacer un formatito TXT. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo en zip. Aquí nos dan ciertas características. Tiene que ser sin tabuladores, las letras solamente es en mayúsculas, el RFC, la posición del RFC de los trabajadores va a 13 posiciones, sin espacio, nos da requisitos, cómo tengo que hacer este archivo en TXT. Una vez que generen TXT y en formato zip, bueno, ya hasta ahí todo va bien. Importante, nos dan condicionantes, no nada más es hacer el procedimiento y que sí les haya estado pagando y timbrando. Hay condicionantes. La condicionante, bueno, tienes que tener tu contraseña, porque si no, no vas a poder entrar a mi portal. No debes estar publicado en las listas del 69, ya sabes, en la lista negra. No debes estar publicado, no haber emitido CFDI. Tienes que haber emitido CFDI, o sea, haber timbrado por los últimos 12 meses. Eso ya te lo había dicho, porque aquí solamente dice se les haya efectuado pagos. Otro de los condicionantes es que hayas emitido un timbrado durante los últimos 12 meses de ese trabajador y haber presentado tu declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior, o sea, del 2021. Son condicionantes para poder obtener esta información. Y bueno, la regla 2756, esa se mantiene. Acuérdate que si la eliminan, bueno, pues ahí tenemos un problema porque ya esa facilidad se pierde. Afortunadamente, tenemos una facilidad que si nos equivocamos o tuvimos algún error, alguna omisión por única ocasión, a más tardar el 28 de febrero, o sea, tenemos todavía estos días de enero más hasta el 28 de febrero para poder corregir los FDIs de nómina que hicimos mal, cancelarlos y sustituirlos. Esta regla, como les digo, ya no es nueva, pero se mantiene y creo que es importante mencionarla para saber que continuamos con esta disposición y facilidad. Voy a hacer un breve, aquí quiero ver si hay algunas preguntas, perdón, porque no, luego son muchísimas, entonces me voy a ir de una vez a ver algunas preguntas. Leonardo dice que en formato texto plano, el TXT, sí, Leonardo, dice Melina, entonces si los trabajadores entraron a laborar en el transcurso de 2022, que no tienen 12 meses con nosotros, ¿no podríamos pedir sus datos de acuerdo a la regla 27148? Es correcto, Melina, desafortunadamente, pues tuvimos que haberles hecho pagos durante los 12 meses y haberles timbrado durante 12 meses a estas personas. Verónica, y las personas morales del régimen general, ¿cuál es la fecha límite para cancelar? Verónica, había comentado personas físicas y morales. Bueno, en este caso me voy a ir con la pregunta específica. Régimen general, título 2. 2021 y anteriores, tenías hasta el 31 de diciembre del 2022.
Todos los FDIs del 2022 tenemos de plazo hasta el 31 de marzo de 2023. No sé si con eso contesto tu pregunta, Raquel. ¿Se puede cancelar una factura de reciclo en el mes? ¿Está con relación de anticipo? Sí, Raquel, ahí no hay problema. Acuérdate que hablé de reciclo, la global. La global, esa solamente en el mes hasta el año pasado. A partir de este año, con la nueva facilidad, podemos cancelar hasta el 17 del mes siguiente. Francisco Martínez, nos compartirá el material y video de la exposición. Con mucho gusto, Francisco, por ahí Grupo Cermex se encargará de ello. Así es, contadora. De hecho, ya lo validé con el ingeniero Carlos Rosales y me comenta que el día lunes se les enviará el material del evento. Perfecto, muchísimas gracias. Erika dice, suma sueldos y salarios y actividad reciclo. Sí puedes, sin problema, Erika. Héctor Ramírez, para evitar detalles, pues mejor presento las mensuales y la anual, persona física, reciclo. Acuérdate, Héctor, que hablé de agapes, no sé si te referías a eso, porque no están exentos los reciclo, hablé de agapes, no sé a qué te refieres. Francisco dice, si estoy tributando en el reciclo, ¿puedo hacer el cambio a régimen general de ley personas morales? Bueno, Francisco, aquí, acuérdate que de entrada, la ley de impuestos sobre la renta nos dice que, bueno, nos habla de quiénes están obligados a estar en reciclo. O sea, no es de que tú digas, ay, pues si yo estoy en reciclo, vamos a pensar en 2022, tú estás en reciclo o entraste a reciclo, tú digas, ahora me quiero salir. Realmente es una disposición de obligación. De hecho, dice la propia ley, deberán. Aquellos que estaban en título 2 y que pasaron a reciclo, no era si querían o no era opcional. Tenían que pasar con ciertas condicionantes. No todos entraban a este régimen. Ahora, si tú eras una empresa nueva que directamente entraste al reciclo, porque así las condicionantes lo mencionaban, o sea, la propia ley, tú no puedes decir ahora me quiero cambiar al régimen general de ley solo por quererte cambiar. Hay condicionantes, tienes que salir si rebasas los ingresos, o sea, hay ciertas condicionantes. Por ejemplo, si algún socio está o va a entrar como socio a otra persona moral, donde tenga él el control y la administración, bueno, pues ahí desafortunadamente tienes que salir. Pero si sales, cuidado, Francisco, porque recordemos que si estás en reciclo, persona moral, y quieres cambiarte al título 2, el régimen general, vas a tener que pasar por el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, es decir, por un coeficiente que de acuerdo a tu giro, pues vamos a tener que ver qué tan alto es y pues probablemente ahí estés pagando mucho impuesto en el año en el que te cambies, porque así se tiene como tal el hecho de cambiarte, no es porque quieras, sino porque hay alguna situación que hace que te cambies, ¿sale? Azucena, tengo un cliente que intentó hacer el trámite de firma persona moral y le negaron debido a que en la nueva resolución miscelánea se establece que el acta constitutiva debe tener el RFC de cada socio. ¿Qué otros cambios hay para 2023 para realizar este trámite? Bueno, Azucena, realmente este cambio no es de 2023, este cambio ya viene de atrás, no recuerdo exactamente en qué año, pero sí te pueden por aquí detener porque no estás cumpliendo con las disposiciones y además te pueden multar. Entonces, no es necesariamente del año. Dice Luis, precisamente quiero presentar un aviso para cambiarme al reciclo, pero al ingresar y llenar el cuestionario me dice, estimado contribuyente,
te informamos que no puedes tributar en el régimen simplificado de confianza, ya que cuentas con características fiscales que no son compatibles con este régimen. Sí, Luis, habría que ver cuál es tu situación muy particular, por el cual no te permitan cambiarte al régimen. No sé si seas persona física o persona moral en donde quieras hacer el cambio, pero efectivamente el propio SAT ya está teniendo dentro de su propia página este candado. Pero te digo algo, Luis, no necesariamente el SAT tiene la razón. Ahí tendríamos que ver cuál es la situación. Raquel dice, si hoy me quiero dar de alta como reciclo y el año pasado fui a actividad empresarial, ¿lo puedo hacer este mes? Aquí estamos hablando de personas físicas. Aquí, Raquel, a lo contrario de quien mencioné arribita, hablamos de persona moral, ahí no hay opción. En personas físicas sí es opcional. Hoy el año pasado estuve en reciclo, hoy me quiero cambiar la actividad empresarial. Te puedes cambiar artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. No puedes estar cambiando en el ejercicio reciclo y luego actividad empresarial, pero sí lo puedes hacer comenzando ahorita el año. Todavía estás a tiempo, Raquel. Yo creo que ya no dejes pasar más. Puedes hacer la modificación con fecha 1. En el caso de una persona física que en el año no hizo sus facturas y hoy la puede realizar en mis cuentas, tiene RIF y también plataformas, pueden ser en 3.3. Bueno, Raquel, sí las puede hacer, ya vimos la facilidad y en la descripción ahí le puede poner las fechas a las que corresponde la factura que debió haber hecho. Claudia, en las facturas global de reciclo, en este caso un médico, no hay folio. Solo se haría factura global por el total de ingresos sin facturas de la semana, día, mes. Bueno, si hablas del reciclo global, acuérdate que tenemos esta facilidad, Claudia, que a ellos no les aplica reciclo y RIF, no les aplica el hecho de hacerlo folio por folio. Solo a todos los demás contribuyentes, ahí sí lo tenemos que hacer folio por folio. Está la facilidad para RIF y reciclo. Todos los demás hay que detallar. Contadora, ¿sabes después de cuántas cartas de invitación podrían llegar a una multa y revisión? Ay, Adriana, no, pues aquí sí está muy complejo. No podemos saber después de cuántos. O sea, la autoridad, pues es un hecho que a través de las cartas de invitación, pues ha hecho esto mucho más fácil, más ágil, menos costo para ellos, obviamente, y pues más fácil de obtener el ingreso que ellos están buscando. Entonces, no sabemos en qué momento podría hacerte una revisión. Alfonso dice, me he preguntado qué pasa si alguien no tiene número celular y no quiere tener, ¿cómo le van a hacer los del SAT para el buzón? Bueno, Alfonso, yo creo que pues es algo que sí, mucha de estas situaciones creo que no es nuevo. Y pues a veces ponen el celular del contador o el celular de alguna otra persona en donde llega la información. Entonces, aquí, pues la sugerencia es que sí le llegue al contribuyente, si no, imagínate, el contador va a estar recibiendo buzón. Hasta ahorita, pues están dando estos lineamientos y pues si no nos apegamos, pues vamos a tener pues estos problemas. Ahorita les voy a decir para reciclo qué les pasa si no activamos el buzón tributario. Dice, para estos nuevos financieros, estados financieros, persona moral que han tenido operaciones, ¿sí se pueden presentar en ceros? Sí se pueden presentar en ceros, Pedro. Digo, si no tienen información, claro. Andrés, el padre le dona al hijo para poder financiar su negocio. ¿Existe algún problema? Entiendo que se realiza contrato y demás requisitos. Es correcto, Andrés. Simplemente está haciendo una donación. Perfecto. Claudia,
Un ejemplo de razón de negocios es como cuando se hacen en forma esporádica remodelaciones, habría que integrar fotos, contratos, facturas y comprobantes de pago. Creo que va un poquito más allá, Claudia, no nada más es tener toda la materialidad, sino inclusive el ejemplo que yo les puse, yo les decía, probablemente es absurdo porque alguien que está haciendo remodelación cada año y cambios y ahora ya le quito y ya lo construí, ahora lo destruyo, pues probablemente sea como muy absurdo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde viene el cuestionamiento. No me importa que tengas toda esa materialidad, sino que carece de razón de negocios porque no tienes por qué estar destruyendo algo que ya está. O sea, por eso les digo, probablemente sea absurdo, pero así pudiera pasar en muchos lugares, muchas empresas. Bueno, vamos a irnos otra vez al material. Y tenemos esta regla, la regla 2814, que nos habla de la contabilidad para las personas físicas, el registro de ingresos y gastos en mis cuentas. Fíjate, esta regla, quiero mencionarla, tampoco es nueva, ya viene de tiempo, pero esta regla nos dice que RIF, o sea, aquellos contribuyentes que estuvieron en el capítulo 2, sección 2, título cuarto, hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, RIF, aquellos RIF que no excedan de 2 millones de pesos, ya sabemos que es la limitante, ¿no?, de ingresos para estos tipos de contribuyentes, así como los contribuyentes que tributen conforme al título cuarto, capítulo 2, sección primera, que son actividad empresarial y profesional, y tercera, que son plataformas que no excedan de 4 millones de pesos, o sea, que hubieran obtenido ingresos menores a estos 4 millones, cantidad igual o menor a 4 millones de pesos, así como las asociaciones religiosas. Aquí no nos habla de ninguna limitante. Dice que deberán ingresar a la aplicación electrónica de mis cuentas para registrar los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Dice, los ingresos y gastos amparados por un CFDI. A ver. Esta regla, ¿qué nos está diciendo? Que debes llevar tu contabilidad. Debes, no es si quieres, es debes llevar tu contabilidad. Si eres RIF y no excedes de 2 millones de pesos. Si eres actividad empresarial, profesional y plataformas, hasta 4 millones. Y también las asociaciones religiosas. Y dice que no es necesario registrar el CFDI de los ingresos y gastos. Únicamente deben capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. A ver, yo les hago una reflexión y pregunta. Yo no sé quién de ustedes, a ver, me gustaría que por ahí alguien que esté en este tipo de régimen, con estas características, ya las mencioné, RIF, hasta 2 millones, actividad empresarial y profesional, y plataformas, asociaciones religiosas. ¿Están haciendo algún registro contable en mis cuentas? Porque aquí dice deberán. Creo que se está quedando un poquito fuera de lo que realmente, de la realidad. ¿A qué me refiero? Que deberíamos de llevar, para efectos fiscales, fiscales únicamente, la contabilidad en mis cuentas. Este tipo de contribuyentes. Oye, ¿y arrendamiento? Bueno, aquí no menciona el arrendamiento. Oye, ¿y el reciclo? Bueno, Reciclo no lo menciona. Reciclo tiene sus propias facilidades. Oye, ellos no están obligados a enviar la contabilidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hablamos de contabilidad y te dice que aquí los registres. Oye, pero si no haces ningún registro. Hablando de contabilidad, te sugiero que como contador, pues hagamos nuestros registros en donde debemos de hacerlos, en nuestros sistemas contables.
porque si en algún momento nos piden para efectos de un crédito bancario, para efectos de la compra del negocio, que a lo mejor el cliente decide vender el negocio, oye, pues muéstrame estados financieros, oye, no tenemos, es que soy RIF, oye, no importa, tienes que saber cómo está tu empresa, aunque seas persona física es una empresa. RIF, no importa el régimen, hablamos de contabilidad, hay que tener contabilidad de la información, no nos perdamos en lo fiscal y en lo contable está, aquí lo fiscal es lo que nos permiten o nos dan facilidades. La facilidad aquí es, pues ingresa a mis cuentas. Al ingresar a mis cuentas dice que no vas a registrar ingresos y gastos amparados por un CFDI, solo los que no estén amparados con comprobantes. Pueden ser depreciaciones u otros conceptos, u otras compras, u otros. Entonces, aquí tenemos que tener, pues, esa digamos, reflexión, decir, bueno, aquí me están pidiendo que lo haga de esta manera. Además, aquí tampoco hago nada. En mis cuentas no haces nada. ¿Qué haces? ¿Qué estás registrando? Deberás ingresar. Ahora. Contadora, perdón la interrupción. Nada más para mencionar que faltan 11 minutos y la sesión se termina a las 2 horas exactas. Ok, ¿y ahí qué podemos hacer? Pues no sé cuántas diapositivas hagan falta y si en estos 10 minutos se puede ajustar. Yo creo que sí, como unos 15 ¿sí? Minutos terminamos, o igual. Es que la sesión se termina, sí. Exacto, bueno. Vale. Voy a avanzar. Sí, muchas gracias. Perdónenme, pero bueno, aquí nos emocionamos con estos temas fiscales. Luego, dentro de esto mismo, tenemos la opción para registrar ingresos y gastos en mis cuentas. En el caso de asociaciones religiosas, ellos, para que estén exceptuados de enviar su contabilidad electrónica, tienen que optar por utilizar mis cuentas. Ellos tienen que presentar un aviso, por eso aquí dice quiénes presentan aviso, ninguno excepto las asociaciones religiosas. ¿Por qué? Porque todos los demás estamos obligados. Ellos, al tener esta situación como opción para no enviar su contabilidad electrónica, bueno, pues ellos por eso tienen una situación de tener que enviar un aviso. Si el aviso ya lo presentaron en 2022 o antes, en ejercicios anteriores, simplemente con la opción de seguir utilizando mis cuentas ya no es necesario que envíen el aviso. Y aquí está lo de la facilidad para no presentar DIOT ni contabilidad electrónica. Esto ya lo sabemos. Físicas y morales, reciclo, están exceptuados. Lo bueno es que sigue la facilidad, ¿eh? Déjenme decirles que estas reglas son las de 2023. Si nos llegan a quitar la facilidad, estaríamos obligados a hacer DIOT y enviar la contabilidad electrónica. Hasta el momento, reciclo, personas físicas y morales, exceptuados de enviar contabilidad y presentar DIOT. Actividad empresarial y profesional y arrendamiento, que no hubieran excedido de 4 millones de pesos, también quedan relevados de enviar la contabilidad y presentar la DIOT. Por ahí el tema de la DIOT es, oye, y si no las presento, me va a llegar en la opinión de cumplimiento, va a aparecer, bueno, pues yo te sugiero que mejor la presentemos, ¿sale? Porque si no, sí vamos a tener ese detalle. Y aquí vamos a hablar de carta aporte. En carta aporte, vamos a hablar que el CFDI de tipo ingreso se incorporó un contribuyente más, el intermediario o agente de transporte. Este contribuyente estaba en la regla 2772 anteriormente. Y este contribuyente solamente que tuviera un medio propio de transportación iba a generar complemento carta aporte. Hoy la autoridad dice, ¿sabes qué? Te vas a la regla donde están todos los demás, los que prestan servicios de transporte, ahí te me incorporas y ahora
me vas a generar un CFDI de ingreso. Anteriormente decía que generen un CFDI de traslado. La pregunta es, mencionaba contribuyentes intermediarios o agentes de transporte y de logística. Los de logística los dejaron fuera. ¿Qué va a pasar con ellos? Quiere decir que como solo son administrativos, probablemente no utilizan un medio de transporte, pues ellos no van a estar obligados a generar un CFDI. Por aquí nos dan las claves con las que tenemos que utilizar los intermediarios o agentes teniendo medios propios y nos dice que tienen que generar un CFDI de tipo ingreso con esta clave si ellos lo hacen con medios propios. Si el intermediario o agente de transporte contrata a un tercero, este tercero es quien va a expedir la factura o el CFDI también de tipo ingreso con complemento carta aporte. Lo que cambia son las claves, date cuenta. Y obviamente esta regla que te menciono se elimina. Bueno, no se elimina la regla, se eliminan a los intermediarios o agentes de transporte. Ellos, decía, se generaban un CFDI de traslado. Hoy generan un CFDI de ingreso. Y dentro de las nuevas reglas, se agregaron estos nuevos servicios. Aquí nos dicen servicios de fletamento, por viaje, por modalidad Ferrari, que bueno, son muy especiales y por tal no voy a entrar a los detalles, pero por ahí les puse qué tipo de CFDI se tiene que generar. Y se crea además la subsección del sector autotransporte. Esta básicamente queda igual, aquí por eso tampoco tiene más detalles. Lo único que agregan a la regla que antes era la 27712, hoy es la regla 27228, habla del tramo de jurisdicción federal. Antes hablaba de una distancia de 30 kilómetros. La diferencia es que hoy habla de que no exceda de un radio de 30 kilómetros. Para aquellos contribuyentes que transiten por una jurisdicción federal, para no emitir el complemento carta aporte, tiene que tener dos características. Una, su camión, que su camión sea de tipo C2 y ubicar las características que están en la NOM. Ahí tú sabrás, porque luego me dicen, oye, es que el tipo camión C2, ¿qué significa? Bueno, hay que buscar la NOM y ver cuáles son las características y si tu camión se adecua a esas características. Y dos, que no exceda del radio. No es lo mismo decir 30 kilómetros de aquí, de este punto hasta acá, que de este radio. Hablamos de un radio, acuérdate que el radio está sobre una circunferencia, no de aquí hasta acá, sino sobre una circunferencia, de un radio de 30 kilómetros. Esa es la diferencia que hay con respecto al año pasado. Facilidades, carta aporte, se nos va hasta el 1 de agosto. Pero no es que sea una facilidad de que no tengo que hacer nada de carta aporte. Carta aporte es obligatorio desde el año pasado, enero 2022, que se ha estado dando una facilidad para que la emitas con errores, con situaciones que a lo mejor en la factura tienen algún dato que es incorrecto. Eso es algo que nos han dado de facilidad y esa facilidad sigue hasta el 1 de agosto. Y en el caso del traslado de valores, agregaron que posterior y previo a realizar un traslado de valores, se debe generar un CFDI de traslado con complemento carta aporte. La regla anterior mencionaba que era sin complemento carta aporte. Por eso es importante ver las reglas anteriores contra las nuevas porque cambian. Y el 14º transitorio nos dice que va a haber un nuevo aplicativo en el 32D, es decir, vienen más cartas invitación. La regla 27137 respecto de la revisión de la declaración informativa relativa a la transparencia y al uso de los donativos y así como el sentido de la suspensión de actividades. Esto dicen que se va para julio del 2023, entonces, pues aquí hay que tener cuidado, porque aunque no lo menciona así, se vislumbra
esa situación, más cartas de invitación, más fuertes y más poderosas. 15º transitorio nos dice que para aclarar, la aclaración para corregir su situación fiscal o subsanar irregularidades detectadas. Bueno, aquí, si el contribuyente se le dejó sin efecto su certificado de sello digital y no hubieran presentado un caso de aclaración para corregirla porque se encontraron un fuera de plazo, que son los 5 días hábiles para presentar la aclaración, y se les hubiera tenido por improcedente, por presentarlo obviamente fuera de plazo, van a poder aclararlo y podrán ingresarlo nuevamente, siempre que no hubieran interpuesto un medio de defensa o si lo hubieran interpuesto, que se desistan del mismo. 15º transitorio. El 8º y 9º transitorio, bueno, pues se ratifica que tenemos que generar un CFDI 4.0 hasta el 1 de abril. Es una ratificación que ya la sabíamos. Y importantísimo, 26º transitorio, si estás en reciclo, persona física, y no tienes tu buzón tributario habilitado, a más tardar el 31 de marzo, no podrás tributar en el reciclo. Cuidado, 31 de marzo fecha límite o dejarás de tributar en reciclo. 25º transitorio, reciclo, podrán facturar sin e-firma hasta el 31 de marzo. Esto también ya se los había comentado, pero aquí lo da el 20º transitorio. Y también la e-firma, 31 de marzo, la e-firma. Los contribuyentes que inicien actividades deberán cumplir a más tardar dentro de los